Continuamos con nuestro curso, nuestro estudio bíblico de soteriología, la doctrina de la salvación. Y cuando empezamos este curso hace 8 clases atrás, contando con esta, dijimos que la intención de este estudio era poder ver en las Escrituras a Cristo como un majestuoso Salvador. Y vimos que desde Génesis, es más, vimos que incluso desde antes de la fundación del mundo había un plan que se estaba desarrollando, entendiendo que el hombre iba a caer, entendiendo de que Dios es misericordioso y que quería extender su mano para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él. Esto no fue un plan B, esto no fue una solución parche. El Señor planificó todo de manera ordenada, perfecta y lineal a lo largo de toda la creación para que nosotros hoy podamos dimensionar y podamos ver en Cristo a ese Salvador. Desde Génesis, el Señor ya empieza a revelar a Cristo y ese plan de salvación. Y vimos que vamos a estudiar, que estamos estudiando este estudio, este plan de salvación a partir de 8 etapas. Dijimos recién que había una salvación planeada, esa salvación que nace en el seno intratrinitario en la eternidad, antes de la creación del mundo, fuera del tiempo. Fuera del tiempo, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo determinan de que la segunda persona de la Trinidad va a venir a este mundo para enmendar lo que Adán iba a destruir. Y así como en la mente de Dios, en la mente eterna de Dios, había una salvación planeada, también había que tener a alguien a quien salvar. Y ese era el hombre, el objeto de salvación. El hombre iba a caer y el Señor, en su perfecto conocimiento, sabía que el hombre iba a caer. Por eso diseñó un plan. Entonces tenemos una salvación planeada, una salvación necesitada. Y en Génesis 3:15 vemos que se da esta primera revelación tras la caída, donde el Señor anuncia de que no todo está perdido, de que el hombre falló, de que el hombre pecó, de que el hombre desobedeció, pero, pero hay una luz al final del túnel. Va a venir de la simiente de la mujer quien pise a la cabeza de la serpiente. Esa es la salvación prometida. Vimos salvación planeada, necesitada, prometida. Luego ya vimos la salvación revelada. Vimos que desde ese momento, en Génesis 3:15 en adelante, el Señor empieza a revelar al hombre ese plan de salvación y lo hace de manera progresiva. Lo hace de manera gradual. En Génesis 3:15 dijimos que solamente se sabía que iba a venir de la simiente de la mujer uno que pisaría en la cabeza de la serpiente. Solo eso. Después vimos que a través de los pactos, a través de los tipos, a través de las profecías, Dios gradualmente va revelando tanto el plan de salvación como las características del Salvador. Y una vez que superamos la salvación revelada, entramos en la salvación ejecutada, la salvación aplicada, la salvación preservada y la salvación consumada. Estos 4 puntos son los que vamos a desarrollar hoy. Hoy culminamos este estudio de soteriología. ¿Y por qué metemos 4 puntos en uno? Porque a partir de este momento ya entra en acción ese plan que el Señor vino proyectando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta ejecución empieza con la venida de la segunda persona de la Trinidad al mundo y con su obra perfecta. Y ahí vamos a empezar a ver cómo ese plan de salvación ya entra en ejecución y lo que nos toca todavía por delante. Siguiente. Vimos en la clase pasada que el plan de salvación se revela de 3 maneras: por tipos, por profecías
y por pactos. Por tipos, imágenes, instituciones, personas, elementos que tenían una aplicación inmediata en aquel tiempo, pero también proyectaban a Cristo a lo largo de la historia. Su revelación se da con los antitipos. ¿Recuerdan eso? Su revelación se da con los antitipos. Dijimos que nosotros no podíamos ver tipos en cualquier momento de las Escrituras o en cualquier pasaje bíblico. Nosotros sabemos que encontramos tipos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia revela los antitipos, revela estos tipos con sus antitipos en el Nuevo Testamento. A través de las profecías, hombres, varones de Dios, que utiliza el Señor ¿para qué? Para traer un mensaje de parte de Él al pueblo que tenía una aplicación de la misma manera, inmediata, en aquel momento, una aplicación en ese contexto y también tenía una proyección en Cristo. Y luego vimos los pactos que Dios establece con el hombre, el pacto adánico, el pacto mosaico, el pacto abrámico, el pacto noético, el nuevo pacto, todos pactos con el cual Dios establece un contrato con el hombre, pero al mismo tiempo también estos pactos vienen revelando a Cristo en el futuro. Dijimos que la teología pactual, la forma en que nosotros vemos los pactos, es fundamental porque la forma en que vemos los pactos del Señor determinan la doctrina de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo Dios manifestaba esos pactos. Vimos que pacto es un compromiso divinamente sancionado. Habíamos visto que los pactos los determina el Señor. No es el hombre el que propone el pacto, sino que es el Señor quien determina el pacto y el hombre simplemente obedece. Tampoco el hombre es consultado si es que quiere participar en el pacto o no. Dios establece ese pacto porque ese pacto tiene la intención de bendecir al hombre. Entonces, es un pacto que si el hombre cumple o si el hombre cree, el hombre es bendecido por esos pactos. También vimos que habían 3 tipos de pactos. Antes tenemos esto, Dios se comunica con el hombre a través de pacto. La única forma en que el Señor se comunica con el hombre y revela el plan de salvación es a través de pactos. Y en Efesios 2:12 habla de que recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Está hablando a los de Éfeso, un pueblo gentil, por eso está hablando de que eran excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Vemos que hay una serie de pactos y vimos otros versículos que también confirman esto, que corren a lo largo de una promesa. ¿Cuál es la promesa? La que acontece en Apocalipsis, cuando el Señor dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A eso apunta todo el plan de salvación. Cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué vino Cristo al mundo? Si nosotros decimos para traer salvación al hombre que está en pecado, al hombre perdido, decimos la verdad, pero no es el propósito final. Porque el propósito final es la promesa que está en Apocalipsis, que ese pueblo sea pueblo de Dios y ese Dios sea para ese pueblo. Y que ese pueblo viva en adoración a ese Dios. Nosotros somos rescatados, porque si Cristo viene solamente para salvarnos y listo, misión cumplida, no está todo el propósito ahí. Ese hombre salvado en la eternidad va a vivir glorificando en la presencia perfecta de Dios. Ahí está el propósito final. Y vimos que hay 3 tipos de pacto. Pacto de redención, que mencionamos hace un rato, pacto de obras y pacto de gracia. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de cada uno de estos pactos.
pacto de redención, pacto intratrinitario, pacto de gracia, pacto de paz, tiene distintos nombres, pero significan lo mismo. Es el pacto que se hizo en la eternidad entre entre las tres personas de la Trinidad, valga la redundancia. Es el único pacto que no tiene garante, no necesita garante este pacto porque Dios no miente, Dios no falla. El sí de Dios es hecho y el no de Dios es no hecho. Así de sencillo. En este pacto el hombre no participa, esto está hecho en el seno del Trinitario, y el hombre en un primer momento no tiene conocimiento de este pacto. Esto se desarrolla en la eternidad. Dimos un versículo de referencia. Luego tenemos el pacto de obras. En este pacto ya participa el hombre. Es un pacto entre Dios y el hombre, donde es el hombre el que tiene que cumplir. Es el hombre el que tiene que obrar. Está compuesto por leyes, está compuesto por órdenes. ¿Qué le dijo el Señor en Génesis 2, 16 y 17? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay un mandato de obediencia, promesa implícita de vida eterna y condenación explícita de muerte si es que se desobedece. Recuerden, es un pacto compuesto por leyes. El hombre tiene que obrar para cumplir este pacto. Luego tenemos el pacto de gracia. El pacto de gracia es nuevamente un pacto entre Dios y el hombre, pero ahora hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? En este pacto es Dios quien tiene que cumplir el pacto. En el pacto de obra era el hombre el que tiene que cumplir el pacto. En el pacto de gracia es Dios quien promete cumplir el pacto. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pacto de gracia está compuesto por promesas. Promesa. ¿Cuál es la retipulación que se espera? ¿Cuál es la respuesta que se espera del pacto de gracia? Fe. El hombre no tiene que hacer nada, simplemente creer. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿se acuerdan? El pacto que hizo Abraham con Dios, partió los animales, la forma en que se hacían los pactos en la antigüedad, se hizo un camino de sangre. Y recordemos que en la antigüedad los dos pactantes pasaban por el camino de sangre entre las dos partes de los animales y en el medio sellaban el pacto. La señal era: aquel que falle sea como estos animales. Y recuerden que en Génesis, Abraham no pasó por el pacto. Abraham no pasó. Solamente pasó la antorcha del Señor, la representación de Dios por el pacto. ¿Por qué? Porque era un pacto de gracia. Y dice un versículo antes: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pacto de gracia. En el pacto de obras, el pacto anterior, ¿cuál es la restipulación que se espera del hombre? ¿Cuál es la respuesta que se espera del hombre? Obediencia. En el pacto de gracia se espera fe. En el pacto de obras, cumplir lo que el Señor establece. En el pacto de gracia, simplemente tener fe. Esos son los dos tipos de pacto que hay. En el siguiente gráfico podemos ver los tres tipos de pacto: pacto de redención, de obras y de gracia. Y acá están 5 de los 6 pactos. Falta el pacto adánico que acabamos de ver, el pacto noético, donde Dios establece que va a haber una tierra preservada. El pacto abrahámico, que ya habla de que va a haber un pueblo, una nación. El pacto mosaico, que habla de todo lo que es la tipología y la ley y cómo ese cordero, y en Moisés podemos encontrar la tipología de ese mediador que es Cristo. El pacto davídico, quien nos dice que el Salvador va a ser rey. Y luego ya tenemos el cumplimiento de todos estos pactos en el nuevo pacto con Cristo. Dijimos que la salvación viene siendo revelada.
con tipologías, con profecías, con pactos, y que todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo. Bueno, llegó el momento en el que el Señor viene a este mundo, encarna a través de una virgen y empieza a transitar por esta tierra. Y la salvación es ejecutada, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. La salvación ejecutada, el primer punto. ¿Tenemos un fundamento bíblico para esto? Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Había una representación en la copa de vino, podríamos decir una tipología, aunque no es correcto, pero había una representación en la sangre, en la copa de vino, como si fuera la sangre de Cristo, señal del nuevo pacto. Sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Vamos a ver ahora por qué tenía que haber derramamiento de sangre. Recordemos, Cristo vino a esta tierra y Cristo obra objetivamente en el plan de salvación. Cristo nace, tiene una vida, muere y resucita. Si Cristo, si Jesús solamente vivía y no moría, el plan, el nuevo pacto no se podía ejecutar. Y usted me dice, pero ¿cómo no va a morir si es un ser humano? Bueno, Elías fue arrebatado al cielo, Enoc fue arrebatado al cielo, no vieron la muerte. Si él era arrebatado al cielo sin pasar por la muerte, el plan no iba a estar completo. Si Cristo vivía y moría como cualquiera de nosotros acá, y vivía una vida perfecta de acuerdo al Señor y simplemente moría después, el plan de salvación tampoco iba a estar completo. Tampoco iba a estar completo. Era necesario pasar por las 3 etapas. Tenía que vivir, morir y resucitar. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, ¿cuándo empieza todo nuestro problema? En el jardín del Edén, con Adán. Adán tenía un pacto con Dios y ese pacto era un pacto de obras. Era un pacto de obras. Dios le dijo en Génesis 2:16 y 17 que él iba a tener vida eterna si obedecía al pacto. Pero él quebró ese pacto. La condición perfecta hubiera sido la obediencia. La promesa era vida eterna y el castigo de la desobediencia era la muerte. La muerte, ¿verdad? Cuando Adán rompió el pacto, trajo el pecado y trajo la muerte, no solo para él, sino para toda la descendencia. Recuerden que nosotros dijimos que en Adán hay un representante federal. En Moisés hay un representante federal. En David hay un representante federal. Y en Adán había un representante federal. Él pecó y por consiguiente, como nuestro representante federal falló, todos nosotros fuimos contaminados con ese pecado. Como decía Agustín de Hipona, la depravación fue total para el hombre luego de la caída de Adán. Ahora, Cristo vimos que era el segundo Adán, que es el segundo Adán. Según Romanos 5 y 1 Corintios 15, Cristo es el segundo Adán, es el representante de Dios, de nosotros, del nuevo pueblo, y que vino a restablecer lo que Adán rompió, lo que Adán destruyó, lo que Adán contaminó. Él tenía que vivir una vida perfecta de obediencia, una vida perfecta de obediencia, cumpliendo todo el pacto de obra que Adán rompió. Entonces, él en su vida restablece el pacto de obras. Está bien, yo vine, tuve una vida perfecta, no fallé en un solo mandamiento, dice Jesús. Perfecto. Pero ¿y mi muerte? Yo establecí en el pacto
de que el que fallaba moría. El que fallaba con el pacto moría. Ahora, vos cumpliste la ley perfectamente, restableciste lo que Adán, pero falta la muerte. ¿Cómo yo hallo justicia ante ese pacto que estuvo quebrantado? Entonces Cristo tuvo que morir como sustituto, llevando el pecado de toda la humanidad y por ende la muerte que nosotros merecíamos, hermano. Por eso era necesaria la muerte. Y tenía que resucitar venciendo a la muerte, porque esa era la señal de la aceptación del pacto, hermano. ¿Por qué tenía que vivir? Bueno, porque tenía que cumplir toda la ley. Eso dice Mateo 5:17. ¿Tenés Mateo 5:17? Él solo así podía tener la justicia perfecta para imputarla después a quienes creen en él. Solamente así. Su vida obediente, hermanos, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino para cumplir la ley que nadie podía cumplir. Ningún hombre podía cumplir la ley porque el pecado había contaminado todo. El hombre está contaminado por pecado. Por ende, por más que intente, al nacer en pecado, le es imposible obedecer perfectamente la ley. Por eso Cristo tenía que ser de una simiente pura, no contaminada por el pecado. Por eso interviene el Espíritu Santo. Porque si era nacido de hombre, iba a nacer como cualquiera de los mortales, cargado de pecado. Él tenía que venir de una simiente santa, pura, para poder obedecer perfectamente la ley. Su vida obediente, hermanos, era tan esencial como su muerte. Tan esencial como su muerte. Si él no hubiera muerto, nosotros tampoco tendríamos la justicia imputada. ¿Y por qué tenía que morir? Lo dijimos. Porque el pecado exigía muerte. El pecado exigía muerte. Búscame Hebreos 9:22. Hubo un pacto quebrantado que exigía restituir lo que se había roto, pero pagar las consecuencias. Las consecuencias habían que pagarlas. Y solo una ofrenda propiciatoria podía cargar con el castigo de todos los pecadores. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el tercer punto, tenía que resucitar, porque la resurrección era la prueba de que su sacrificio fue aceptado. Búscame Romanos 1:4. Esto asegura nuestra justificación, la vida eterna de los creyentes. Y una vez culminado el cumplimiento de la restauración del pacto de obras, Cristo pone en marcha el nuevo pacto, que es el inicio de una nueva creación, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santidad por la resurrección de entre los muertos. Era necesario que Cristo resucite. Él vence la muerte. Él es el único que puede vencer la muerte. No había nadie que podía vencer la muerte. Por eso las tres facetas eran indispensables para el cumplimiento del nuevo pacto, para el establecimiento del nuevo pacto. Fundamentos bíblicos. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento, Él lo que dice: está hecho, está cumplido. Todo aquello que vino revelándose desde Génesis 3:15 en adelante,
Esa historia cargada de tipos, de figuras, de imágenes, de profecías, de pactos que apuntaban a Cristo y que iba a venir ese Salvador y que iba a restaurar la relación con Dios y que iba a traer un corazón nuevo, que ya no iba a ser un corazón de piedra, que ya no se iba a guiar por simples rudimentos mecánicos, rituales, sino que iba a haber una relación íntima con Dios. Se cumple en este momento, cuando dice consumado es. Consumado es. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de los machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, haciendo obtenido redención eterna. Ustedes se recuerdan que dijimos, Hebreos se encarga de mostrar en casi toda su extensión los tipos, los antitipos y los tipos, cómo era el Antiguo Testamento, los tipos del Antiguo Testamento, y va revelando los antitipos a lo largo de toda su extensión. Hermanos, en Cristo se cumplió todas las exigencias de la ley. Cristo sufrió todas las penalidades por el pecado, satisfaciendo la justicia de Dios y reconciliándonos con Él. Amén. Hermanos, esta salvación es única y definitiva. Nadie antes y nadie después va a poder repetir esta obra de salvación. En el plan eterno de Dios no hay un plan B, no hay otro Salvador. Cristo es el único y majestuoso Salvador. Punto. Se preparó toda la creación y toda la historia de la humanidad para este punto. Y ese punto fue cumplido perfectamente por Cristo. Cristo no falló en un solo punto. En Cristo los tipos tienen su revelación. En Cristo las profecías tienen su cumplimiento y en Cristo los pactos tienen su culminación. Todo apuntaba a Cristo y a esta obra perfecta que él hizo en la cruz. ¿Qué es lo que nosotros ahora nos queda por hacer? Creer. Porque el nuevo pacto es un pacto de gracia. El nuevo pacto es un pacto de gracia. Y una vez que ese plan perfecto fue consumado, fue ejecutado, viene la salvación aplicada, donde el Espíritu Santo empieza a obrar en todos aquellos que fueron llamados y empieza a hacer esa obra de regeneración, así como la salvación objetiva se convierte en una realidad personal. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado y con convicción de juicio. Es el Espíritu Santo el que empieza a aplicar la salvación en el creyente. Y hermanos, no depende de mérito alguno jamás. No depende de clase social, no depende de capacidad intelectual, no depende de línea genealógica, de filiación, de nacionalidad, de nada. Es mérito exclusivo de Cristo, hermanos. Es por gracia, la gracia soberana de Dios. Punto. Fundamentos bíblicos. Porque por el anterior puede ser todavía. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esa fe ni siquiera de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Juan 3:5-8. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento, el neuma, sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto le está diciendo a Nicodemo, quien vino a él de noche y que le dijo, sabemos que vienes de Dios como maestro. ¿Y qué le responde? Le corta y le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Y empieza a instruirle en el nuevo nacimiento a un hombre fariseo que reposaba toda su salvación y todos sus méritos en obras, en el pacto de obras. Y él le dice, es necesario que nazcas de nuevo, que es por gracia. Vos no sabés ni cómo pasa esto. Es por gracia, es por el Espíritu de Dios que llama. Tito 3:5 al 7. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada, no hay una sola obra de justicia que valga la pena para hallar salvación, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que Pablo está haciendo acá, en esta epístola a los romanos, es una pequeña sinopsis de lo que es el Ordo Salutis, es el orden de salvación, el orden lógico de salvación. Y a los que predestinó, acá tenemos 6 elementos claves, son 9 en total. La primera ya decía Pablo, la predestinación. Ahora, aquellos que fueron predestinados también son llamados. El Espíritu Santo, por obra del Señor, llama al pecador, llama al arrepentimiento. Y el hombre que es predestinado responde con fe y con arrepentimiento. Hay un mensaje general que se da a toda la humanidad, pero solamente aquellos que son llamados por el Señor tienen esta respuesta eficaz, el llamamiento eficaz. Es eficaz porque cumple el propósito de Dios, que es salvar a sus escogidos. Y teníamos el texto base, Romanos 8:30. Ahora, estos que recibieron el llamamiento eficaz también reciben la regeneración. Es el nuevo nacimiento, ese nacimiento que le hablaba Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, por el cual la vida espiritual de ese corazón de piedra pasa a ser de un corazón de carne, un corazón regenerado. Recuerden que dijimos que la regeneración es una fuerza monergística. Solamente es la fuerza de uno y viene de Dios. No es el hombre el que toma decisión alguna, es Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien regenera. Y el resultado es la predisposición de ese hombre caído a recibir el mensaje de salvación y la verdad de Cristo. Texto clave: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7, lo que le decía a Nicodemo. Luego viene la conversión, donde obran conjuntamente la fe y el arrepentimiento. Es allí donde el hombre entiende su incapacidad, pero al mismo tiempo deposita toda su confianza, deposita su fe en Cristo como su precioso Salvador, donde ya no depende de sus obras. Y al mismo tiempo esa conversión produce arrepentimiento. El hombre se despoja de ese pecado, busca vivir una vida en santificación. Fíjense, hermanos, de que en el arrepentimiento Dios ordena la santificación y colabora con la santificación, pero el hombre también tiene una parte. Y cuando los dos trabajaban en conjunto, ¿cómo se llamaba eso? Si uno era monergista, el otro era sinergista. La,
La regeneración, en realidad la santificación, es sinergista. Ambos trabajan por apartarse del pecado. Ambos trabajan para que el hombre se aparte del pecado. Esa sería la corrección. Justificación es el acto legal por el cual el hombre es declarado justo delante de Dios, no por mérito propio, sino por la obra de Jesucristo. Cristo imputa la justificación de Él en nosotros. Esto es una vez y para siempre, lo dijimos, hermanos, porque Cristo cargó toda nuestra culpa sobre sí y nosotros recibimos su justicia. Texto clave, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que somos justificados, tenemos los atributos de ser adheridos a la familia del Señor. Somos adoptados, pasamos a ser hijos. Y el hecho de ser hijos nos da privilegios y nos da derechos delante del Señor. Ahora, estos derechos no son para que usted vaya a reclamar pactos, ni vaya a reclamar profecías, ni vaya a reclamar bendiciones. Estamos hablando de, ¿sabe cuál es el derecho? Estar en la eternidad justificado por Cristo. De eso se trata. Texto clave, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los adoptados buscan la santificación. El que es salvado busca ser santo para agradar a su Dios. Busca santificarse, apartarse, se aparta del pecado. Ya no se deleita en el pecado, sino que combate contra él. Es una obra conjunta, dijimos, donde Dios obra por nosotros, pero nosotros también tenemos que trabajar por nuestra santificación. Cuando Pablo dice, despojaos de viejo hombre, ¿es un mandato para Dios o un mandato para el hombre? Para el hombre. Cuando dice vivid en santidad, cuando dice exhortando unos a otros, cuando dice em, eh, flashazo, cuando dice muchas cosas, es el mandato para el hombre. Es el mandato para el hombre. El hombre es el que tiene que perseverar en esa santificación. Y Dios da la fortaleza para que nosotros nos apartemos del pecado. A diferencia del hombre caído que vive en el pecado, se deleita en el pecado y no quiere apartarse del pecado, el salvo sí puede caer, puede tropezar, pero su lucha permanente es ese arrepentimiento y esa búsqueda de santificación, hermano. Esa es la vida del cristiano. Texto clave, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. Y dijimos que faltaban 2 puntos en este cuadro. La perseverancia, perseverar. Salvación preservada. Se nota que estoy casado, ¿verdad? Salvación preservada y salvación consumada, que es lo que vamos a ver en estos 2 puntos. Dios guarda a sus hijos hasta el fin, hermanos. La salvación usted no la va a perder. ¿Por qué? Porque hay promesas de seguridad para el creyente. Fundamento bíblico, Filipenses 1:6. Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Juan 10:28
y 29. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Esto está en el pasaje donde Jesús se presenta como el buen pastor y está hablando de sus ovejas, las que responden a su llamado, las que escuchan su voz, las que siguen al pastor y que les promete vida eterna y nadie jamás las va a poder arrebatar de su mano. Romanos 8:5-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estamos convencidos, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, aunque el creyente vive peleando contra el pecado, nada lo va a poder arrebatar de las manos del Señor. Nuestro trabajo es buscar esa santificación hasta que lleguemos a aquel estado de gloria en la eternidad. Y la perseverancia es una evidencia de la verdadera conversión. Aquel que persevera es el que deja una evidencia de una verdadera conversión. Pablo dice, salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Aquellos que no perseveran, aquellos que se van atrás y que no evidencian una vida en Cristo y que no tienen ese deseo de restaurar su relación con el Señor, y quizás nunca fueron llamados, quizás nunca fueron hijos. Y por último tenemos la última etapa del Ordo Salutis, que es la salvación consumada o la glorificación. Dijimos que el plan completo de salvación termina en ese Dios que va a ser nuestro Señor y nosotros vamos a ser su pueblo. Y vamos a vivir adorando a nuestro Dios. Cuando los creyentes sean glorificados y vivan eternamente en esos cuerpos glorificados, en esos cuerpos resucitados, la redención va a ser completa y total. Esa es la revelación, la salvación consumada. Fundamentos bíblicos. Romanos 8:30, y lo que leímos hoy. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Usted hasta ahora sabe que fue predestinado? ¿Usted hasta ahora sabe que el Señor le llamó? ¿Usted hasta ahora sabe que el Señor lo justificó? Pero yo no lo veo muy glorificado a usted. Seguimos batallando con el pecado, seguimos en un estado donde no estamos en perfección. El pecado sigue asediándonos permanentemente y estamos en una lucha con el pecado. Hay un remanente de pecado en nosotros y estamos peleando con eso permanentemente. Vamos a ser glorificados cuando ya estemos en la presencia del Señor. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y Apocalipsis 22, 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque aquel primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió: Escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Se completa la redención del cuerpo y del alma, hermanos, y el pecado va a ser eliminado por completo. En aquel tiempo no vamos a poder pecar. El pecado ya no va a existir. Ni si queremos no vamos a poder pecar, porque vamos a estar cautivos de la gloria de Dios. Nosotros hoy podemos elegir si pecar o no pecar en este estado de salvación. Podemos pelear contra el pecado. Aún queda un remanente de pecado en nosotros, pero nosotros somos conscientes de que podemos pecar y no podemos pecar. Pero allá ya no vamos a poder pecar. El hombre caído no puede dejar de pecar. No puede no pecar, decía Lutero. No puede no pecar. Va a pecar voluntariamente y hábilmente. ¿Por qué? Porque su naturaleza caída le lleva al pecado. Justificados por Cristo, nosotros restauramos parcialmente ese estado que tenía Adán en el jardín del Edén, donde él podía pecar y no pecar, aunque un remanente de pecado queda todavía en nosotros y nos impide esa perfección. Pero una vez que estemos en la gloria perfecta de nuestro Señor, el pecado no va a existir más. Ya no vamos a tener que luchar. Va a ser todo gozo, alegría y perfección. Amén. Este es el cumplimiento, hermanos, de todo el plan de redención, donde Dios recibe toda la gloria, donde sus hijos, su pueblo, su reino va a estar permanentemente glorificando su nombre. ¿Saben por qué? Porque Él nos salvó, porque Él nos rescató de esa condenación a la cual estábamos todos sometidos, hermanos. Por eso, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, después de estas 8 clases, usted pudo ver a Jesús como un majestuoso Salvador. Se dan cuenta de que hubo un plan perfecto, de que hay un plan perfecto, por el cual el Señor diseñó todo para que nosotros seamos llamados a salvación. No fue obra del azar, no fue un te elijo a vos de Erin Marín de Dopingüe y ya está. No, no, no. Fue un plan perfecto, una predestinación, una elección incondicional. Fue un plan trazado desde la eternidad, desde la mente perfecta de Dios. Y se fue revelando a través de figuras, mostrándonos. Dijimos, hermanos, de que por más de que el hombre tenga todo esto, y si Dios no revela ese plan de salvación, el hombre no iba a entender nunca nada. Pero Él se ocupó hasta de contarnos cómo iba a ser ese plan de salvación. Y eso habla de la perfección de Dios. Demos gracias al Señor por este tiempo. Pongámonos en pierna.